Últimas sesiones de trabajo previo a ese merecido descanso y vamos a continuar entonces con el programa respectivo programado para el día de hoy. Solo pues como con la señal acostumbrada, solo si me pueden corroborar que tengamos sonido y audio de calidad para poder iniciar, jóvenes. Buenas tardes, licenciado, si se escucha. Lo escucho. Gracias a ambas. Bueno, bien, jóvenes, entonces nos toca avanzar con siempre con el tema de las excepciones que espero podamos finalizar el día de hoy. Se recordarán pues que ya en las clases pasadas habíamos visto el tema que eh, mencionamos la generalidad de las excepciones. Les mencioné que habían tres clases de excepciones, que eran las dilatorias, las perentorias y las nacidas con posterioridad a la demanda. Ya hace dos clases, y repito un poquito este tema, vimos el tema de las excepciones dilatorias en las que les decía que son defensas procesales, ¿sí? Que atacan la demanda con el propósito, ¿sí? De obligar al actor a depurar los defectos, ¿sí? Los errores o las omisiones en que se hayan podido ocurrir durante el proceso. Esto con el objetivo de que el juicio se desarrolle cumpliendo con las normas que se establecen en la ley. Les comentaba que le llamamos dilatorias porque dilatan el proceso, es decir, lo retardan, pero ¿Ah? cuya finalidad como tal no es tardar el proceso, sino que el retardo es una consecuencia de estar depurando el proceso para que se desarrolle de la mejor manera. Hablamos hace dos clases que estas excepciones suspenden el trámite del proceso, que son nominativas, es decir, que están establecidas en la ley, que buscan depurar los defectos, errores u omisiones que se contengan en la demanda y que no perjudican la instauración de la demanda ni la interrupción de la prescripción. Entonces, comentamos en aquella oportunidad que como el código no nos establece puntualmente cuáles son, con base a lo que establece el artículo 15 y el artículo 326, nos tenemos que remitir al artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde nos establece cuáles son las excepciones. Ahí son denominadas como excepciones previas. En el juicio ordinario laboral las denominamos como excepciones dilatorias y mencionamos que no se puede aplicar tal cual como excepción dilatoria la cuestión de incompetencia en virtud que el artículo 309 nos regula cuál es el trámite para poder interponer esa excepción. Y mencionábamos también que las excepciones de prescripción, cosa juzgada y transacción, ¿sí? Como su fin es dar por terminado el litigio, dado el principio de poco formalismo, estas excepciones se pueden interponer, como ya lo vimos y lo vamos a repetir a continuación, se pueden interponer, pero como excepciones perentorias, no como excepciones dilatorias, ya que prácticamente le estaría dando poderes al juez para rechazar la demanda, poderes que con base, repito, a ese principio de poco formalismo, el juez no tiene. Y platicamos que con base al principio de impulso procesal de oficio, ¿sí? La excepción de caducidad no tiene aplicación dentro del derecho laboral en el juicio ordinario laboral. Vimos que su trámite de conformidad con lo que establece el artículo 342, ¿sí? En donde nos establece artículo 342, previamente a contestarse la demanda y en la audiencia señalada para el efecto, es decir, entonces las excepciones dilatorias se interponen en la primera comparecencia a juicio antes de interponer la demanda, ¿sí? Perdón, de contestar la demanda, antes de contestar la demanda de conformidad, ¿sí? De conformidad con lo que establece el artículo 343, nos establece que el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias. Es decir, una vez que el actor ha interpuesto la excepción dilatoria, el juez le va a correr audiencia a la parte actora para que se pronuncie sobre la excepción, ¿sí? Si la parte actora contesta de una vez la excepción dilatoria, el juez debe resolver inmediatamente.
¿sí? Inmediatamente. Pero la parte actora tiene el derecho de contestar inmediatamente, como lo establece el artículo 343 o como lo establece el artículo 344, puede acogerse al plazo de 24 horas para interponer, ¿sí? Argumentos y prueba en contrario de la excepción. Manejábamos algunos ejemplos, puede ser que, por ejemplo, una excepción dilatoria pueda ser presentar demanda defectuosa, ¿sí? Demanda defectuosa, y en este caso, por ejemplo, el actor podría mencionarle al juez que no está de acuerdo, que obra en el escrito de demanda que sí se han cumplido todos los requisitos y propone como medio de prueba para la excepción el escrito de demanda. Si el juez corrobora que efectivamente se han cumplido todos los requisitos, va a declarar sin lugar la excepción dilatoria de demanda defectuosa y va a continuar el juicio. Manejábamos otro ejemplo por el contrario. Hablábamos, por ejemplo, de la interposición de una excepción de litispendencia en el que la parte actora, perdón, la parte demandada, interpusiera la excepción argumentando, ¿sí? Que ya fue demandado por los mismos motivos, por el mismo trabajador, en otro juicio que ya se está ventilando. En el caso de que eso no sea cierto, pero que el trabajador en ese momento no tenga a la vista o no tenga a la mano una copia de la demanda que presentó o una copia certificada del expediente o cualquier documento que le ayude a demostrarle al juez que son juicios distintos, puede acogerse al plazo de 24 horas, ¿sí? Puede acogerse al plazo de 24 horas, ¿Y el país que está ahí cuándo lo vas a partir? presentar su escrito, ¿sí? Con argumentos y medios de prueba dentro de esas 24 horas. El juez va a señalar una nueva audiencia en donde va a revisar las pruebas, sí, aportadas por cada una de las partes y va a resolver la excepción. Obviamente, si ahí resuelve la excepción sin lugar, va a continuar el juicio, sí, eh, va a continuar la audiencia de juicio ordinario laboral en esa misma audiencia, ¿sí? Dudas o consultas con las excepciones dilatorias, jóvenes, previo a que entremos a repasar las excepciones perentorias. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, Liz, gracias. Bueno, gracias, Catherine. B. Excepciones perentorias. Ya hablamos un poco de ellos la semana pasada, pero como estábamos corriendo un poco, pues no logramos abordarlas de la mejor manera. A ver, de las excepciones perentorias platicamos que éstas buscan atacar el fondo de las pretensiones del actor para que se declare la inexistencia del derecho del demandante, ¿sí? Repito, buscan atacar las pretensiones del actor, de tal manera que el juez resuelva que no le asiste derecho, el derecho que está invocando el demandante. Como características en estas excepciones, vimos en la clase pasada que no se suspende el trámite del proceso, sino que estas excepciones perentorias se tramitan durante el desarrollo del juicio ordinario laboral. Mencionamos que su carácter es innominado, es decir, que la ley no establece el nombre de las excepciones, sino que el nombre se lo da, ¿sí? Quien ha sido demandado, de acuerdo a lo que considere oportuno para cada evento. Yo les mencionaba, ¿sí? Yo les mencionaba que tal cual lo establece la ley, entonces ya es la persona que está contestando la demanda la que le va a dar el nombre a la excepción perentoria. Yo les manifestaba varios ejemplos y realmente y aquí depende a la técnica jurídica de cada abogado asesor, si es que hay un abogado asesor, recordemos que no es obligatorio, ¿sí? O de la persona que está contestando la demanda. Yo les mencionaba que pudiera ser, pensemos que alguien está demandando por indemnización, pudiera ser inexistencia del derecho a indemnización que reclama el actor, falta de veracidad de los hechos del actor en cuanto al reclamo de indemnización, puede ser inexistencia del derecho de indemnización
etcétera, ¿sí? El nombre se lo da la persona que está contestando la demanda. Mencionamos entonces, pues, que su objeto es desvirtuar las pretensiones del actor en la demanda y, súper importantísimas, que estas excepciones se resuelven hasta en sentencia, tal cual establece el último párrafo del artículo 343. Las excepciones perentorias y las nacidas con posterioridad a la contestación de la demanda o de la reconvención se resolverán en sentencia, ¿sí? Bueno, hay que mencionar también, jóvenes, como se los mencioné la vez pasada, ¿sí? Veamos el segundo párrafo del artículo 342, artículo 342, y nos establece el artículo 342, segundo párrafo. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda. Ojo ahí, pues, las excepciones perentorias se interponen con la contestación de la demanda, jóvenes, o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Entonces les mencionaba yo la vez pasada que un primer momento en el que se pueden utilizar también las excepciones de prescripción, cosa juzgada y transacción que están descritas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil como excepciones previas, ya vimos que no se pueden interponer como excepciones dilatorias en el juicio ordinario laboral, pero ojo que sí vamos a poderlas interponer como excepciones perentorias. Prescripción, cosa juzgada y transacción, si se da alguno de estos escenarios, sí se pueden interponer como excepciones perentorias, jóvenes, como excepciones perentorias. Entonces, si ya sabemos que prescribió el derecho de la parte actora, tenemos que tener claro que no la vamos a poder interponer como excepción dilatoria porque el juez no va a darle trámite por la naturaleza de la prescripción y sus consecuencias, pero sí la vamos a poder interponer en la contestación de la demanda. Entonces, vamos a contestar la demanda en sentido negativo y, por ejemplo, excepción perentoria de prescripción. Toda vez, señor juez, que la circunstancia a la que hace referencia el trabajador en cuanto al despido injustificado fue el 2 de enero del año 2008. Ya pasaron 16 años en los que él ni demandó, ni presentó denuncia a la Inspección General de Trabajo, por lo que prescribió su derecho y ahí el juez ya la entra a valorar como una prescripción perentoria. Y si es cierto lo que afirma el demandante, seguramente en la sentencia va a dictar sin lugar la demanda planteada y con lugar la excepción perentoria de prescripción. Entonces, para que sepamos que prescripción, cosa juzgada y transacción se pueden eh, interponer como excepciones perentorias. Bueno, entonces ahora ya vemos el trámite de las excepciones perentorias de conformidad con lo que acabamos de leer en el artículo 342. Ya sabemos que cuál es el momento para interponer las excepciones perentorias. Dice, se opondrán con la contestación de la demanda. ¿Sí? Al momento que el juez en audiencia le dé la palabra a la parte demandada, ¿sí? Le pregunta a la parte actora, modifica, amplía o ratifica su demanda. La ratifico, señor juez. Perfecto. Se le corre audiencia a la parte demandada para que se pronuncie al respecto y conteste la demanda. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, contesto la demanda en sentido negativo toda vez que no es cierto los argumentos del actor, rechazo sus argumentos, etc. Fijé una postura procesal y además interpongo excepción perentoria de, repito, falta de veracidad de los hechos, inexistencia del derecho que invoca el actor, eh, o cualquiera de estas, prescripción, cosa juzgada o transacción. Ese es el momento para interponer las excepciones perentorias. Al igual que en las excepciones previas, jóvenes, ¿sí? Veamos, veamos
Artículo 344, segundo párrafo. Artículo 344, segundo párrafo. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiere hecho antes. Entonces, vean, jóvenes, puede ser que en un juicio yo como parte actora ya presenté toda mi prueba, ¿sí? Como parte actora ya presenté toda mi prueba. Pero resulta, ¿sí? Pero resulta que la parte demandada, cuando contesta su demanda, supongamos que diga inexistencia del derecho al pago de indemnización y muestra, por ejemplo, un cheque voucher, sí, que no soy el trabajador de puño y letra recibió, sí, como el que muestra, mire, señor juez, aquí está en donde él firmó de recibido. Supongamos que el cheque voucher, que el voucher existe, pero que cuando el trabajador fue a cobrar el cheque al banco, resultó rechazado por falta de fondos. Es decir, no se lo pagaron, tiene el protesto del cheque en donde consta que el cheque no fue cobrado, pero el trabajador, asumiendo que el patrono pues no iba a poderse defender y no creyendo que fuera a poner como prueba el voucher de un cheque sin fondos, ¿sí? Tiene entonces, si en ese momento no lleva la prueba, ¿sí? Puede igualmente, al igual que en las excepciones dilatorias, acogerse al plazo de 24 horas. Por ejemplo, si sí llevara en este caso hipotético la copia del cheque, diría, se le corre audiencia nuevamente y diría, me opongo a la excepción perentoria de inexistencia del derecho o a la excepción, ahí podría ser, por ejemplo, excepción perentoria de pago, aduciendo que hay un cheque voucher cuya descripción es pago de indemnización firmado de puño y letra del trabajador. Puede ser que el trabajador en esa misma audiencia, ¿sí? De conformidad con lo que establece el artículo 343, en esa misma audiencia presente sus argumentos y prueba en contrario, o si no los tiene a la mano, puede presentarlos 24 horas después. Entonces, también podría decir acá, ¿sí? En un memorial, señor juez, me opongo a la excepción perentoria de pago toda vez que el cheque voucher que aparece firmado en el expediente es de este cheque número 2, el cual al momento de presentarme al banco a cobrarlo, me manifestaron que estaba sin fondos y el cual fue debidamente protestado, con lo cual demuestro que no es cierto que haya habido un pago. ¿Sí? Entonces, se puede oponer en la audiencia y poner prueba en contrario, o puede incluso ponerse en el plazo de 24 horas. Recordemos que eh, en estas excepciones no se suspende el trámite del juicio. Se continúa, sí, se continúa eh, con el desarrollo de el juicio y la valoración de las pruebas jóvenes, la valoración de las pruebas de las excepciones perentorias va a ser durante el periodo común de recepción de prueba del juicio. Vamos a ver ya cuando lleguemos a la etapa de prueba, que se recibe en primer lugar la de la demanda, la de la contestación de la demanda y en tercer lugar la de las excepciones perentorias. Pero entonces, recapitulando, las excepciones perentorias se interponen con la contestación de la demanda. Se puede contradecir y ofrecer prueba en contrario en la misma audiencia y si no se tienen las pruebas a la mano, puede presentarse aún 24 horas después. La prueba de las excepciones perentorias se recibe en el periodo de prueba que se apertura en el juicio ordinario laboral, en donde se recibe la prueba de la demanda, de la contestación de la demanda y de las excepciones perentorias. Y finalmente, sí, finalmente, las excepciones perentorias se resuelven en sentencia. ¿Sí? Recapitulamos acá lo que vimos todavía en la última clase. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Claros con las excepciones perentorias?
Adelante, Blanca. Buenas noches, con respecto a lo que nos comentaba, conozco un caso, una persona dejó de laborar, pero solo se fue, ¿verdad? Entonces, a los 3 años llamó consultando sobre sus prestaciones. En este caso, esta persona puede demandar y ahí es donde aplican las perentorias, porque ya venció el plazo para poder solicitar sus prestaciones. O sea, porque la persona se desapareció completamente, ¿verdad? Y luego solo llamó pidiendo su cheque. Entonces, tengo la duda, ahí es donde cabe la demanda con las excepciones perentorias. Exacto, digamos, en el orden Blanca, o sea, de poder demandar, puede. Pero, por ejemplo, veamos el 260 dice los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono los casos de despido, o el 264 que nos establece, salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, sus reglamentos o demás leyes de trabajo, prescriben en el término de 2 años, que ahí entra, por ejemplo, el aguinaldo, bono 14. Si fue hace 3 años y él nunca hizo la solicitud a la empresa y nunca presentó su denuncia en Inspección General de Trabajo, ese derecho ya le prescribió. Entonces, él sí va a poder presentar su demanda porque el derecho de petición, obviamente, y el libre acceso a los tribunales y demás está garantizado. Lo que va a suceder acá, Blanca, es que evidentemente, llegado el momento de la contestación de la demanda, la empresa, además de contestar la demanda en sentido negativo, tendrá que interponer una excepción perentoria de prescripción, aduciendo que ya vencieron los plazos que establecen los artículos que hemos mencionado y que por ende ha prescrito su derecho. Ese sería el mecanismo para defenderse de esa demanda y si es así, tal cual me lo pinta, a grosso modo, ya pasaron 3 años, ya le prescribió el derecho, el juez debería declarar sin lugar la demanda y con lugar la excepción perentoria de prescripción. No sé si estamos ahí, Blanca. Si ahí va su pregunta. Sí, ahí estamos claros. Excelente. Entonces siempre tengamos esa claridad, jóvenes. Prescripción, transacción y cosa juzgada se pueden o se deben interponer como excepciones perentorias. Como excepciones dilatorias, por el efecto que tienen, van a ser rechazadas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Quedan claras excepciones dilatorias y perentorias, jóvenes? Lic, pero Sí, Blanca. si supongamos, bueno, que en el caso de las empresas es un abogado la que debe saberlo, pero si no se interponen las perentorias a la contestación de la demanda. El juez va entonces a entrar a valorar la pretensión del actor y el argumento del demandado. Y si no interpuso las excepciones de prescripción, el juez no puede entrar a resolver sobre algo de lo que no se le ha pedido. Pierde su derecho el demandado, digamos. Supongamos que se pone a querer argumentar el pago y no logra demostrar el pago, pero nunca pidió la excepción de prescripción, el juez no puede entrar a valorar más allá de lo que le piden. Recuérdense que por eso es muy importante lo que decía el artículo 332, peticiones en términos concretos, ¿sí? Literal F del 332, peticiones que se hacen al tribunal en términos precisos. Si usted no le pide al juez que valore la excepción perentoria de prescripción, el juez no va a entrar a valorar, mi estimada Blanca. O sea, si la parte demandada no hace o valer sus argumentos frente al juez, el juez no va a hacer eso de oficio. Eso sí, no lo va a hacer de oficio. Muy bien, gracias. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Quedan claras las excepciones perentorias? ¿Seguros que no vamos a tener sorpresas en el examen? Bueno, entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar entonces con las siguientes excepciones. Solo como les decía, se recordarán que lo hablamos en clase la semana pasada. Si ustedes ven, habemos conectados 84 personas, básicamente solo la mitad de los que estamos asignados al curso, lo que después nos da el reflejo de lo que son las notas, jóvenes, de lo que son las notas, ¿sí? Solo para que
lo tuviéramos presente. Bueno, siguientes excepciones. Las siguientes excepciones son las nacidas con posterioridad de la demanda. Nacidas con posterioridad de la demanda. Tercer tipo de excepciones. Nacidas con posterioridad de la demanda. A ver, estas excepciones, nacidas con posterioridad de la demanda, atacan el fondo de las pretensiones del actor, ¿sí? Tienen como objeto desvirtuar la existencia del derecho que se reclama o bien extinguir el mismo, ¿sí? Repito, excepciones nacidas con posterioridad de la demanda atacan el fondo de las pretensiones del actor. Tienen por objeto desvirtuar la existencia del derecho que se reclama o bien extinguir el mismo. Bueno, si ustedes se dan cuenta, estas excepciones tienen el mismo efecto que tienen las excepciones perentorias, que es atacar las pretensiones del actor, ¿sí? O extinguir el derecho que se pretende hacer valer. Bueno, estas excepciones nacidas con posterioridad de la demanda tienen las siguientes características. Si quieren anotar ahí, se las voy a ir aquí pasando para que avancemos. Una, no suspenden el trámite del proceso, se sustancian en el mismo. Dos, su carácter es innominado, ¿sí? Su carácter es innominado. Al igual que en las excepciones perentorias, su carácter es innominado. Buscan desvirtuar las pretensiones del actor y que se declare la inexistencia del derecho. Bueno, hasta ahí vamos bien, creo yo, porque sabemos que es básicamente lo mismo que las excepciones perentorias. ¿En dónde radica la diferencia? La diferencia radica en que estas excepciones, como su nombre lo indica, nacen posteriormente al haberse instaurado la demanda. Sí, nacen posteriormente al haberse instaurado la demanda. Es por eso que su trámite es el siguiente. Regresemos al 342, segundo párrafo. Establece acá, bueno, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, ¿sí? Las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, debiéndose igualmente recibir la prueba de las mismas en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. Entonces, veamos pues, el trámite. ¿En qué momento se pueden interponer las excepciones nacidas con posterioridad de la demanda? La respuesta es en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Ojo, jóvenes, que no nos habla incluso solo de la primera instancia. Puede ser que ya el juez dictó sentencia en primera instancia, que ya estamos en el recurso de apelación y hasta ahí vamos a interponer estas excepciones nacidas con posterioridad de la demanda, ¿sí? De conformidad con lo que establece el artículo 344, segundo párrafo, ¿sí? Revisemos otra vez 344, segundo párrafo.
Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no lo hubiera hecho antes. Entonces, al igual que en las excepciones dilatorias, en las excepciones previas, en las excepciones nacidas con posterioridad de la demanda, ¿sí? Una vez que le notifiquen, recuérdense que, como puede ser en cualquier fase del proceso, puede ser que estemos en una audiencia o que sea que las se interpongan por escrito por parte del demandado, ¿sí? Se le va a notificar al actor y a partir de que se le notifica, tiene 24 horas para oponerse a esas excepciones nacidas con posterioridad. Vemos que el artículo 342, segundo párrafo, dice que la prueba se va a recibir en la audiencia más inmediata señalada para la recepción de pruebas y que si ya se hubiera vencido el periodo de recepción de pruebas, se va a aperturar una etapa procesal que se denomina auto para mejor proveer, ¿sí? Para poder recibir esas pruebas. Vamos a ver más adelante que existe el periodo ordinario de recepción de pruebas, extraordinariamente una segunda y una tercera audiencia. Y establece la ley que si al juez le quedan algunas dudas, puede resolver un auto para mejor proveer para recabar otro tipo de pruebas previo a resolver. Entonces, estas excepciones nacidas con posterioridad de la demanda, si ya se agotaron todas las audiencias de prueba, se va entonces a resolver un auto para mejor proveer para poder recepcionar la prueba. Si hubiera todavía una audiencia de prueba pendiente, en esa audiencia se van a recibir las pruebas de estas excepciones nacidas con posterioridad y como establece el artículo 343, tercer párrafo, estas excepciones se resuelven en sentencia, ¿sí? Se resuelven en sentencia. Recapitulamos. Las excepciones nacidas con posterioridad de la demanda se interponen ¿en qué momento? En cualquier momento hasta antes que se haya dictado sentencia en segunda instancia. Es decir, repito, jóvenes, se puede acabar toda la primera instancia y no nos acordábamos de interponer estas excepciones o no se había dado el evento y se interponen incluso ya estando en la apelación. El actor tiene 24 horas para argumentar y presentar prueba en contrario a estas excepciones. La prueba se va a recibir en la audiencia más inmediata que se haya señalado para recepción de pruebas y si ya se hubiese agotado la parte de la recepción de pruebas, se va a ordenar un auto para mejor proveer para poder recibir esa prueba y se resuelven en sentencia, ¿sí? Ese es el trámite de las excepciones nacidas con posterioridad de la demanda. Si me preguntan, no les puedo dar un ejemplo porque nunca he visto una de estas en la práctica, ¿sí? Seguramente el legislador, ¿sí? Recordemos que tendremos que atender al espíritu de las normas, cuando promulga el código, tuvo que haber pensado en algún momento darle la oportunidad a la parte demandada, ¿sí? De que en alguna eventualidad que le beneficiara posterior a haberse contestado haberse presentado la demanda, pudiera o tuviera todavía la oportunidad de defenderse con base a esas circunstancias. Pero repito, al día de hoy, y lo he consultado con otros colegas para fines didácticos, si alguien ha visto alguna excepción nacida con posterioridad de la demanda, y al día de hoy no tengo algún colega que haya utilizado estas excepciones, ¿sí? Entonces, ahí sí me disculpo con el ejemplo, si alguien en el ejercicio de alguna pasantía o en un juzgado ha visto la interposición de alguna de estas excepciones que nos pudiera compartir, se lo agradecería muchísimo, pero pues tenemos la claridad del trámite, ¿sí? Para que en cualquier momento que exista una eventualidad que pueda ayudarse a defender al demandado, una situación que ha nacido posterior a la demanda,
ya sabemos que se puede interponer acorde al trámite que acabamos de ver. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Nos perdimos? ¿Todo bien, jóvenes? Sí, Lick. Todo bien. Sí, Vamos licenciado. bien. Licenciado, Va, solo una Gracias. consulta. perfecto. Entonces, bueno. Entonces, ahora vean, jóvenes, ya sabemos ahora cuáles son. Ya sabemos cuáles son y cuál es el trámite de las excepciones dilatorias, perentorias y nacidas con posterioridad de la demanda. Y dentro de estas excepciones hay cuatro excepciones, ¿sí? Perdón, sí, cuatro excepciones que se denominan privilegiadas. Cuatro excepciones que se denominan privilegiadas, ¿sí? Lo pasamos por alto, pero veamos ahora nuevamente el segundo párrafo del artículo 342, ¿sí? Segundo párrafo del artículo 342 y establece, bueno, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad, uno, y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia. Quiere decir entonces, jóvenes, ¿por qué se les llama privilegiadas? La excepción de pago, de prescripción, cosa juzgada y transacción se puede interponer como una excepción perentoria dentro del juicio, ¿sí? Pero como mencionaba Blanca, el ejemplo, supongamos que de inicio el actor o la parte demandada, ¿sí? La parte demandada no está asesorada y contesta la demanda o está mal asesorada y no se da cuenta que ya prescribió el derecho de la parte actora. Resulta que cuando va a presentar su apelación se asesora de manera distinta y quien la asesora advierte que el derecho de la parte actora ya había prescrito. Entonces, como el código nos establece que pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se puede interponer en cualquier tiempo mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia, aunque no se haya hecho valer, ¿sí? Aunque no se haya hecho valer en la primera instancia, va a poder interponer su excepción de prescripción. Supongamos también que a alguien le embargaron las cuentas, eh, contestó la demanda, pero el juez no resuelve el juicio por motivos de mora judicial y a él le interesa en demasía que le liberen las cuentas por el embargo, pudiera pagar e interponer una excepción perentoria de pago. Señor juez, hago de su conocimiento que interpongo excepción perentoria de pago en virtud que ya le pagué indemnización, aguinaldo y bono 14 proporcional, por ejemplo. Recordemos también que cuando alguien cae en rebeldía, yo les dije que para el demandado era fatal porque se pierde la oportunidad de contestar la demanda. No obstante, como la ley sí le permite, lo que podría interponer en algún momento es pago, prescripción, cosa juzgada y transacción. Esas excepciones sí las podría interponer, no obstante haber sido declarado rebelde, porque ahí perdió su derecho a contestar la demanda, a interponer otras excepciones perentorias, pero el código sí le da la oportunidad que pago, prescripción, cosa juzgada y transacción sean interpuestas en cualquier momento mientras no se hubiere dictado sentencia. Es por eso, repito, que a estas cuatro excepciones, pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, se les denomina como excepciones privilegiadas, ¿sí? Privilegiadas, repito, se pueden interponer como perentorias y además tienen ese privilegio de que se pueden interponer en cualquier tiempo mientras no
se haya dictado sentencia. Se tiene que entrar a valorar la prueba y se resuelven en sentencia. ¿Queda claro? Estas cuatro excepciones privilegiadas. Solo confirmando lo que entendí, licenciado, eso, aunque sea declarado rebelde, puede presentar estas excepciones. Sí, así es, estimado Ariel. Así es, estimado Ariel. Recuerde que el 335 nos establece que se le previene a la persona que debe comparecer con sus medios de prueba bajo la rebeldía sin más citarle ni oír. Entonces él ahí pierde su derecho a contestar la demanda, ¿sí? Entonces, si él quería interponer una excepción perentoria de inexistencia del derecho, falta de veracidad de los hechos, ese derecho lo perdió, ¿sí? Ahí opera la rebeldía, perdió completamente su derecho a interponer esas excepciones. Ahora, si es pago, prescripción, cosa juzgada o transacción, la ley sí le da la oportunidad de poder interponer esas excepciones. De tal manera, repito, que si es pago, prescripción, cosa juzgada y transacción, sería la única manera en la que la parte demandada podría de alguna manera revertir esa rebeldía en que hubiera podido incurrir, pero solo si son algunas de estas cuatro excepciones, no más. ¿Sí? Así es, estimado Ariel. Estas sí las Gracias. puede interponer aun cuando se hubiera declarado la rebeldía. Muchas gracias, licenciado. Solo otra consulta, como cuando es declarado rebelde, en un momento dado emiten sentencia. Ujú. ¿Puede él presentar su recurso de apelación y ahí presentar estas excepciones? Sí, sí puede, estimado Ariel. Digamos, la rebeldía lo que le hace perder es ese derecho de defenderse en esa audiencia, que es la clave. Oponerse a la demanda e interponer sus excepciones perentorias. No le impide su derecho de presentar su recurso de apelación. Evidentemente, va a poder interponer alguna de estas cuatro, pero si no es ninguna de estas cuatro, sino que quiere hacer valer otras excepciones perentorias, pero no compareció a la audiencia, lo más seguro es que le van a declarar sin lugar la apelación. De que puede presentar la apelación, puede. Que le vaya a resultar favorable, es básicamente cero la probabilidad una vez que no hizo uso de su derecho de defensa en primera instancia, porque recordemos que la segunda instancia es para que se revise el fallo dictado por el juez, nunca para interponer nuevos argumentos o nuevas excepciones y demás. Ahora, si fuera una de estas cuatro, como establece acá, mientras no se haya dictado sentencia, puede ser que ya se llevó todo el trámite de la apelación, que lo vemos, vamos a ver más adelante, y que ya solo está pendiente que la sala emita la sentencia, pero advertimos que ya había una prescripción o que ya era cosa juzgada, podemos interponer esa excepción y todavía va a ser valedera, estimado Ariel. La sala va a estar obligada a aperturar un periodo de auto para mejor proveer, para valorar las pruebas, y ya en sentencia va a resolver esa excepción privilegiada. Así, estimado Ariel, puntualmente No, sí puede interponer la apelación y sí va a poder interponer cualquiera de estas cuatro excepciones. me queda claro, licenciado, muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Adelante, Blanca. Lick, de nuevo, perdón. No hay pena. Este, tengo una duda con respecto a las pruebas. ¿Mm? ¿Qué pasa si se interpuso una demanda, pero en el contrato había una cláusula de confidencialidad? Que alguna prueba, digamos, que vulnere esa cláusula. ¿Se mete en Bueno, problemas la persona que tiene ese contrato? lo que pasa es que si, digamos, si lo aporta como medio de prueba para demostrar algo de la relación de trabajo, no habría ningún inconveniente. Digamos, en la práctica tienen la cláusula de confidencialidad, pero digamos, lo que se les va a confiar no queda dentro del contrato de trabajo normalmente, estimada Blanca. Eso es producto ya del desarrollo del propio trabajo, ¿sí? No quedan normalmente en el, por ejemplo, ¿qué le digo a alguien que trabaje en algún restaurante famoso de pollo? Está obligado a no revelar lo que con eh, la experiencia en el trabajo va a conocer, pero queda solo la cláusula, no queda la fórmula dentro del contrato, ¿sí? Eso es lo que sucede normalmente, estimada Blanca.
pero no sé si ha sido su pregunta, Blanca. Em, sí, 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 yo comprendo la parte que no está como dentro del contrato lo que no hay que revelar, sino de que supongamos que yo demando, pero hay algo que yo, o sea, como un puesto de confianza yo conozco del actuar que a mí me serviría de prueba, ¿verdad? No es como con dolo o queriendo dañar, sino que a mí me serviría de prueba, pero teniendo esa cláusula de confidencialidad, no importa, o sea, mi prueba es válida siempre y cuando trate de esclarecer lo que quiero probar. No sé si lo... Sí, le entiendo, pero lo que pasa que, digamos, sí, pero me presenta un caso muy hipotético, muy general, digamos, sin puntualizarlo. Ahí sí, como lo hemos hablado, sería analizar cada caso en particular y vamos a ver más adelante, Blanca, que hay prueba pertinente, impertinente, idónea y demás. Entonces va a depender mucho del caso en concreto. De inicio, yo le digo, si es solo para graficarle algo al juez, pienso que no tendría que haber problema porque en el legítimo ejercicio de la tutelaridad del trabajador, si eso es lo único o es un medio de prueba para probar su derecho, no debería haber inconveniente porque no lo está ventilando frente a terceros, sino ante el juez, que es el encargado de impartir justicia. Yo no le vería inconveniente, pero como le digo, el caso que usted me plantea es muy general, es hipotéticamente muy general, sí tendríamos que valorar algún caso en particular en la práctica para saber qué incidencias puede tener. Está bien, Lick, muchas gracias. ¿No? ¿Alguien más había levantado acá la mano, jóvenes? ¿O alguien más había pedido la palabra? Sí, Lick, era yo. Noches. Adelante, Ronald, y después creo que Alex Guevara. Adelante, Ronald. Lo que pasa es que con lo que estaba comentando Blanca me surgió la duda con los contratos de confidencialidad, donde un caso puntual donde sí ponen que como confidencialidad no debe haber divulgación, por ejemplo, del sueldo, de los ingresos que el trabajador percibe por parte de la empresa. Eso sí lo tiene que divulgar ante el juez. Ah, sí, sí, ahí sí opera la tutelaridad. ¿Qué pesa más? Estamos en el ámbito laboral, el derecho del trabajador. ¿Cómo va a reclamar el trabajador su salario si no se lo puede demostrar al juez? Ahí sí es de más. Acuérdense, mi estimado Ronald, que una cosa es la confidencialidad para temas eminentemente mercantiles o civiles, por ejemplo, no revelar la fórmula o la receta en la cocina, si trabaja en una farmacéutica, la receta de un jarabe, etcétera. A eso va orientado la confidencialidad, pero si al trabajador le impiden que frente a un juez pueda decir cuánto ganaba, qué prestaciones, ¿qué está vulnerando ahí? Su derecho al salario, su derecho a prestaciones. Acuérdese que esas cláusulas son nulas ipso iure. No tienen aplicación en la práctica, mi estimado Ronald. Entonces, hay que diferenciarlos. Va que las empresas son truqueras, como decimos con un amigo, pero ya obviamente para temas eminentemente laborales, no, el hecho de que ellos elaboren un documento a su conveniencia no quiere decir que es necesariamente aplicable, estimado Ronald. No sé si estamos ahí. Excelente, Ronald. Adelante, Alex. Buenas noches, Lick. Una consulta. Usted habla de cuatro excepciones. Yo tengo por prescripción, cosa juzgada o transacción. ¿Mm? ¿Y cuál es la otra? Disculpe. La de pago, mi estimado Alex, artículo 342 segundo párrafo. 342 segundo párrafo. Aquí dice, las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o de la reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier momento. Ok, ¿y me puede explicar lo de cosa juzgada y transacción? Disculpe, Lick. Perdón, mi estimado Alex. El significado de cosa juzgada y transacción. Bueno, cosa juzgada, mi estimado Alex, es cuando alguien pretende demandar por un asunto que ya fue juzgado. Supongamos que viene un trabajador, ¿sí? Y demanda al patrono por despido injustificado. Pero como el juzgado no se apuraba, el trabajador entra en desesperación y plantea otra vez la misma denuncia por despido injustificado.
Si, digamos, ya hay sentencia en un juicio, ¿sí? Por esa relación de trabajo del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, y en otro juicio resulta que vuelven a demandar por lo mismo, eso es cosa juzgada. Ahí va a decir el demandado, señor juez, presento mi excepción perentoria de cosa juzgada porque a mí otro juzgado ya fui demandado y la demanda fue declarada con lugar y ya le pagué el despido injustificado. Es decir, me está demandando dos veces por el mismo asunto y esto ya fue juzgado por otro juez. A eso se denomina cosa juzgada, estimado Alex. Y la transacción es una operación económica, digamos, que realizan las dos partes de una relación en donde buscan algún acuerdo, digamos, intercambian algún derecho, algún bien. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Puede ser que el patrono le diga al trabajador, se me ocurre ahorita, mira, no tengo el efectivo para darte tu indemnización, pero podemos transar y te doy alguno de los vehículos de la empresa. Hay una transacción, ¿sí? Digamos, das por satisfecho tu derecho a la indemnización, pero porque a cambio te estoy dando un bien inmueble que equivale a la cantidad que estaba requiriendo, que era tu derecho. Esas son cosas juzgadas y transacción, estimado Alex. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenísimo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, si no hay dudas o consultas, nos vamos a quedar el día de hoy hasta acá, porque ya solo tenemos 7 minutos y continuamos en la siguiente sesión con el tema de la contestación de la demanda, ¿sí? Contestación de la demanda. Entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el día miércoles, jóvenes. Nos vemos el día miércoles. Que tengan